Bienvenidos a todos, buenas noches. Qué gusto estar por acá compartiendo con todos ustedes y qué bendición que hoy puedan venir y congregarse en esta conferencia. Sean bienvenidos a todos, de verdad, ojalá que la puedan pasar muy bien y saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Por cierto, ¿verdad? Recordarles que tenemos canal de YouTube, usted puede ir a seguirlo, ahí subimos todas las predicaciones, entonces puedes volver a ver toda esta serie en la que estamos o ver cualquier otra que te hayas perdido anteriormente, mandársela a un amigo, qué sé yo. Ahora sí, iniciemos. Estamos en la serie, ¿verdad? Que ya todos sabemos, ojalá usted haya podido venir a todas. Si usted viene por primera vez, péguese bien a esta, ojalá puedas ver las anteriores y no faltes el próximo fin de semana. El tema de hoy le hemos titulado Dios es más grande que mi pecado. Ese es el tema, me gusta solo el título, Dios es más grande que tu pecado, Dios es más grande que mi pecado. Un niño le preguntó a su papá en algún momento, ¿de qué tamaño es Dios? El papá, un poco pensativo para poderle resolver la respuesta a su hijo, vio en el momento que iba pasando un avión y entonces le dice al niño de 4 o 5 años y le dice, vea el avión, ¿de qué tamaño lo ves? Y el niño responde, muy pequeño, pues iba a una altura, ¿verdad? Y entonces el papá ya y se le fue el ejemplo. Y el papá lo que hace es inmediatamente agarrar el carro y llevarse al niño al aeropuerto. Llega al aeropuerto y le dice al niño, ¿de qué tamaño ves el avión? Y le dice, grande, papá. Entonces lo que el papá le responde es, así es Dios. Cuanto más cerca estés de Dios, más grande será Él en tu vida. Hoy aprenderemos que el amor y poder de nuestro Dios es más grande que su pecado, que sus tentaciones, y por lo tanto caminaremos siempre victorioso en la vida. Quiero que leamos Juan capítulo 1 versículo 29. Juan capítulo 1 versículo 29. Y dice así, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dice el versículo 29. Seguimos con la serie Suficientemente Grande, donde estamos aprendiendo que nuestro Dios es más grande que cualquier cosa que nos quiera hacer daño. Ya hemos venido aprendiendo esto en estas semanas y hoy hablaremos del pecado. Muchas personas piensan que el pecado no es feo. De hecho, algunos piensan que el pecado es divertido, que es una experiencia, que todos debemos hacerlo, todos debemos pasar por ahí. Muchos piensan eso y realmente esa es la estrategia de Satanás. Satanás lo que quiere es lograr que te rías de las mismas cosas que pusieron a Jesús en la cruz. Me explico con esto, Jesús murió por pecados, murió por usted, murió por nosotros, y lo que está esperando a las personas, lo que está esperando Satanás es que todos se rían, por lo cual fue Jesús a la cruz. Es normal a veces ver el pecado normal. Y Satanás siempre disfraza el pecado de una manera tan estratégica para que se vea bien atractivo. Diría nuestro pastor Wagner, hace ver el pecado como un tres leches, riquísimo, atractivo, de una manera que usted dice, voy, como el tres leches, o el postre que te guste más. Algunas veces estamos metidos en una situación de pecado o tentación. No sé si a usted le ha pasado en una situación o en un pecado tan pero tan grande que creemos que Dios no puede resolver esa situación, que Dios no puede cambiarnos, Dios no puede hacer un milagro ahí. Pero tienes que recordar algo, Dios es más grande que cualquier cosa, incluyendo tu pecado, incluyendo tu tentación, incluyendo en la situación que estés. Dios es más grande. Por eso es que hoy vamos a continuar hablando de la grandeza de Dios, pero ahora relacionada con nuestro más grande problema, con nuestra más grande dificultad, con lo que usted y yo luchamos aún estando dentro del auditorio. Vamos a hablar con la situación del pecado. Como seres humanos, ese es el problema más grande. Entonces aprendamos y veamos lo que nos enseña la Biblia. ¿Está bien?
Punto número 1, para los que anotan, y si no pueden rastrear el código QR en las notas también. Punto número 1, Jesús, el único que puede liberarte del pecado. Jesús es el único que puede liberarte del pecado. Nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo tengamos una seguridad permanente de su amor. Quiere que usted tenga una relación permanente, amorosa con Dios, y que no haya nada que estorbe en esa relación, ni aún así el pecado. Volvamos a leer el versículo 29 de Juan. Vea lo que dice la Biblia. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tienes o tenemos que entender con esto es que Jesús no elimina el pecado. Jesús no agarra la varita mágica, ¿verdad?, y lo quita de ahí. Jesús no lo elimina. Jesús no hace que no exista más. Jesús lo que hace es quitarle el poder al pecado en tu vida. Eso es lo que hace Jesús, quitar cualquier poder sobre la humanidad. Por eso Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo. Eso fue lo que Jesús hizo. Antes el pecado era nuestro amo. Antes el pecado sí dominaba y sí tenía todo el poder, hasta que Jesús llegó a la cruz y hizo su obra infinita de amor para todos nosotros. Fue en el Calvario donde Jesús resolvió su y mi problema. Resolvió, creo yo, que el mejor problema que teníamos y tendremos, que fue el pecado. Algunas veces fallamos, eso sí es verdad. Usted y yo fallamos, pero el Espíritu Santo nos recuerda constantemente la misericordia del Padre. El Espíritu Santo nos recuerda y nos dice: amigo, yo morí ya por tu pecado. Ya estás libre de culpa, ya estás libre de que te señalen. Jesús ya venció el pecado. Jesús es más grande que el pecado. Pero hay veces que también nos enfocamos en nuestro pecado. Posiblemente le ha pasado igual que a mí. Tenemos una tentación, fallamos y nos enfocamos en el pecado de tal manera que perdemos la vista de lo que Dios realmente más quiere. Y lo que Dios realmente más quiere es lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6. Léalo conmigo, por favor, a la 3, ¿está bien? 1, 2 y 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, ahí no la leyeron, ¿verdad? Galardonador de los que le buscan. Palabra, ¿verdad?, dominguera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que sucede cuando nos enfocamos en el pecado es que se nos olvida que hay un Dios que es poderoso y que tiene una gran gracia, tiene una maravillosa gracia. Su misericordia siempre está para perdonarnos, para liberarnos del pecado. Él es galardonador de los que le buscan. No vino a eliminar el pecado, no vino a eliminar que le fallaras, pero vino a dejar un mensaje, y es este: me vas a fallar, pero aquí estoy, búsqueme que te voy a librar de cualquier cosa. Eso es lo que hace Jesús. Es más, un ejemplo de eso es David. No sé si se acuerdan de la historia de David. No tenemos mucho tiempo, si no te la sabes puedes buscarla por ahí y saber un poco sobre esto. David es un ejemplo de alguien que fue bendecido con la bondad de Dios a pesar de que pecó grandemente. Ustedes ya algunos deben conocer la historia. Pecó frente a las bendiciones de Dios y trajo vergüenza no solo a él mismo, sino al nombre del Señor. Fue disciplinado severamente también, pero también fue perdonado y completamente restaurado. Muchos dirían, en la actualidad dirían y juzgarían a David y dirían: David asesino, David adúltero y David todo lo que sea. Pero David lo que hizo fue que cayó en un momento de debilidad. Fue sorprendido por el pecado en un momento de gran debilidad e hizo o cometió lo que cometió. Ahora, que él cometiera eso, ¿lo hace ponerle una etiqueta? Porque Jesús no lo hace. Jesús lo sigue viendo como su hijo, el que bendice, el que le ha dado toda su bondad, al que libró, al que perdonó y al que tiene aún un llamado para él.
Por eso, de esa manera que usted haya fallado en algo, no debe ser su enfocamiento en eso que haya pecado. Su enfoque debiera estar en la gracia de Dios. Que David cayera en el adulterio en su momento de debilidad no lo hace adúltero. Lo hace, si lo pensáramos de la manera en que Dios lo vería, pecó en lo que sea que haya pecado, y lo hace como un oportunista para ganar la gracia de Dios. Me acuerdo, hablando de David y este ejemplo, en algún momento, por ahí de 8 años tenía, estaba en la escuela, llegó un compañero nuevo. Todos saben lo que pasa cuando sucede eso. Desde kinder todo el grupo juntos y llega un compañero nuevo. En aquel momento había soda en la escuela, y en aquel momento esas empanadas que ahora valen hasta en 500 o 1000 colones, valían en mi escuela 100 colones. Me siento un poco viejo. 100 colones, empanada de frijol o de queso. Los que me conocen saben que soy amante de los frijoles, y yo quería comerme una empanada. Todos mis compañeros en el recreo salían y se compraban algo, era algo común, normal, una empanada, un refresco, un café, lo que sea. Pero habíamos otros que no nos daban dinero, que no teníamos dinero. Y entonces el asunto es que yo ya me había hecho amigo del compañero. Emanuel se llama, está vivo todavía. Él no sabe esto, es de verdad. Y mi amigo Emanuel tenía 100 colones y yo tenía algo, hambre. Gracias. Lo que sucedió fue que a mi amigo se le perdieron 100 colones y yo me comí una empanada. Lo que sucedió después fue que la profesora, vieras qué día qué miedo, porque mi profesora era muy militar. Yamilet Céspedes era muy militar, y la profesora agarró, cerró el aula y dijo: de aquí nadie sale hasta que aparezcan los 100 colones. En ese momento no me había comprado la empanada. Oiga, no le voy a contar qué hice porque ya después agarran mañas, pero bueno, me compré la empanada, eso fue lo bueno, nadie supo. Ahora, ¿qué vengo con esta historia aparte de muerto de hambre? Lo que vengo con esto es que lo que hice no me hace ser un ladrón. Caí en mi gran debilidad de hambre, sí, llámenlo lo que quiera, pero no me hace un ladrón. Cometí un pecado, fallé, caí en la debilidad en el mejor momento, Satanás con su mejor estrategia. Pero la gracia de Dios me liberta para no ponerme una etiqueta, sino continuar diciéndome que soy un hijo de Dios. Este es un ejemplo, pero piénselo en tu vida como sea. Tú no debes tener ninguna etiqueta, puesto que Dios, Jesús, es el único que puede liberarte del pecado. Por supuesto, no siguió perdiéndose ni 100 ni ningún colón más adelante, porque Dios me libertó. De eso se trata esto, Dios es más grande. Veamos lo segundo. Número 2, tu pecado es una realidad. Hoy se habla muy poco del pecado, ustedes sabrán, muy poco del pecado. Algunos fingen no sufrir por el pecado. De verdad, algunos yo les conozco, hablo con ellos y me siento mal a veces, porque fingen muy bien su pecado. Le dan otro nombre, le ponen otras etiquetas y se ponen a la defensiva, o tratan de racionalizarlo, o elaboran una religión donde sí se puede cometer eso. Y muchos, increíblemente, también cambian de religión simplemente porque en esa religión sí se aceptan algunas cosas y en la otra no. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo, tu pecado es una realidad. No lo debes por qué ocultar, no lo debes por qué fingir. Tu pecado es tu realidad, con eso luchas, con eso vives. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado eso es realidad tuya también. Pero no olvide lo que sigue, porque lo que sigue es: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es más grande que cualquier cosa. La realidad tuya es que tu pecado te lleva a la muerte, pero también la realidad tuya es lo que dice Jesús de ti. Esta es la realidad nuestra.
Le tenemos miedo a la primera parte y a veces puede causar un poco de terror y temor la primera parte donde dice que la paga del pecado es muerte, y causa tanto temor que muchos andan haciendo obras para ser más santos y no pecar, y eso está mal. Puesto que desde que usted empiece a hacer obras, usted está apartando la gracia de Dios. Usted dice, no, hombre, es más fácil la obra, o prefiero hacer la obra, o es más grandiosa la obra, y la muerte de Jesús en la cruz no sirve para nada, o no la necesito. Usted no necesita hacer ninguna obra. Usted necesita la gracia de Dios. El problema no es tu santidad. El problema es que tu pecado es tu realidad. Eso es todo. Ahora vea lo que dice también Pablo aquí más adelante en Romanos 7:19. Muy sabio. Y dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero. A ver quién se siente identificado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Yo me imagino a este men escribiendo esto, no sé, decepcionado. Piensa en tu peor momento. Y él escribiendo, diciendo, no hago lo que bien quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él está aceptando la realidad que vive, la realidad que tiene. Pero vea lo que dice más adelante el verso 24. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sabía usted que ser consciente de nuestro pecado es una práctica espiritual y muy importante? Porque sí, si bien es cierto pecas, si bien es cierto estás luchando con algo, pero en vez de fingirlo o ocultarlo, no soluciona nada. Pero si sos consciente del pecado, eso sí que es importante, y es una práctica muy espiritual. David lo hizo, por cierto. La naturaleza nuestra puede ser tan educada y disciplinada como para no robar o no adulterar. Y aunque es bueno hacerlo, no obstante, a pesar de nuestros esfuerzos, el pecado es una realidad en nuestras vidas. Todo en nosotros está tocado por ese mal que la Biblia llama el pecado. Y muchos buscan taparlo o muchos buscan justificarlo. Usted no puede tapar lo que usted es y lo que usted hace, y mucho menos justificarlo. Usted no, yo tampoco. La iglesia no lo puede hacer, el pastor no lo puede hacer. No hay alguien en este mundo que pueda intentar tapar o justificar algo. Debes entender que el pecado es tu realidad. Ahora veamos lo tercero y último. Número 3, no confíes en tu justicia basada en tus acciones. Como les decía anteriormente, no son las obras las que te justifican. Una sola obra que hagas para intentar justificarte. Voy a congregarme, voy a ir a un peñel, a un recibimiento, a un tiempo de cambio, voy a dar más ofrenda esta vez. Póngale el nombre que quiera, voy a ir a la casa Oasis, voy a hacer devocionales, ahora sí voy a ayunar. Cualquier obra que haga para intentar justificarte te hace caer de la gracia. La gracia es un regalo de Dios para tu vida, donde Él te justifica, Él te ama, Él te perdona y Él te restaura. Dígame si eso vale más que cualquier obra que hagas, y nos ponemos a hacer obras todos. No se trata de obras, se trata de la gracia de Jesús para con nosotros. Lucas capítulo 18 versículo 10. Quiero que veamos este ejemplo sobre lo que estamos hablando de la justicia basada en acciones. La historia cuenta que dos hombres suben al templo a orar. Uno es fariseo y el otro publicano. El fariseo se pone en pie, oraba consigo mismo de una manera que decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y el publicano hay a unos centímetros. 12. Ayuno 2 veces a la semana.
Vea, solo un paréntesis aquí, de pronto este dato o este texto, no sé cuánto lo has leído, pero ayuno 2 veces a la semana, cualquiera diría, qué bueno, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana. Pero en la ley estaba, y todo lo que estaba predeterminado para ese momento era ayunar 1 vez a la semana. Entonces me entiende que era una ley ayunar 1 vez a la semana. Entonces este tipo se está pasando de sabio, de inteligente, dice yo ayuno 2. O sea, no era que solo estaba haciendo algo bueno, sino que de verdad estaba haciendo algo más. Bueno, dice, doy diezmo de todo lo que gano. Y el verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahí lo vamos a ver. Alguien que confía en la justicia basada en las acciones, y alguien que confía simplemente que no, que está súper mal y que necesita la gracia de Dios para su vida. Esta parábola nos presenta a 2 personajes, un fariseo y un publicano. Ambos en oración subían al templo. Por un lado estaba el fariseo, que se estaba alejando de la necesidad del sacrificio. Pero por el otro lado, un recaudador de impuestos que es humilde y consciente de su indignidad y sabe que sin ningún mérito propio podría llegar a Dios. Esos son los 2 ejemplos. Una persona farisea que se acerca a Dios y que más bien empieza a justificarse y empieza a decir todo, Señor, yo me estoy congregando todos los sábados en las conferencias, yo estoy yendo a la casa Oasis, y empieza a decirle todo a Dios. Y estaba empezando a ofrendar ahí algo. Le empieza a decir de todo, a justificar sus obras, sus acciones. Y el otro más bien humildemente y consciente. ¿Ves? Por lo que le decía que el hacer conciencia, el estar sabiendo que usted, el estar sabiendo, ¿verdad?, que usted pecó, que usted falló, es algo bien espiritual, que a veces ni lo hacemos. Aquí hay 2 tipos de personas. Los 2 van al templo, los 2 oran, los 2 creen en Dios, los 2 son pecadores. Pero aquí hay algo más. Hay un pecador honesto y el segundo pecador deshonesto. ¿Cuál es la gran diferencia? Arrepentimiento. Esa es la gran diferencia. El arrepentimiento para decir, necesito tu gracia para con todo en mi vida. Y la otra diferencia que es, no necesito nada de ti, puesto que he hecho esto, esto y esto. El recaudador de impuestos comprende que su pecado le ha permitido acercarse a Dios. Entiende que es el mejor momento, el momento más oportuno para acercarse al Dios que es suficientemente grande para perdonarlo, para mostrar su misericordia, darle libertad, alegría y quitarle toda culpa y toda vergüenza. A los ojos de Dios, el redimido es el que se humilló a sí mismo, el que entendió que la justicia es un regalo de Dios que es posible a través y únicamente del sacrificio de Jesús. Termino y concluyo leyendo Lucas 18:14, donde termina la historia de la parábola. Os digo, Jesús dice esto, os digo que este y no el otro descendió a su casa justificado antes que el otro. Yo pensaba un poquito más en la historia. ¿Se imaginan cómo se devolvió el fariseo? Feliz. Porque eso no Jesús se los dice a ellos, Jesús está hablando de la historia. Pero el fariseo se vuelve feliz porque ¿qué cree? Que las obras ya lo limpiaron. Y a veces hay muchos así, creyendo que lo que hago, que lo que digo y que las obras, ya me libré. Pero no es lo que dice y enseña la palabra. Job preguntó en algún momento en el versículo 2 y capítulo 9, y pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios?
Y varios siglos después, Pablo de Tarso como que responde a esta importante pregunta, como que agarra los escritos de Job y dice: voy a responderla, Job, en Romanos 5:1, y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué es justificado? Es perdonado y libre de la esclavitud del pecado. Tal vez usted dirá: pero ya Cristo me perdonó. Y puede ser cierto, Él no te juzgará por el pecado, porque Él ya fue juzgado por tu pecado. Pero hay una consecuencia que sí tenemos que cargar, y le puedes poner el nombre que tú quieras. Puede llamarse divorcio, quedarnos sin trabajo, o alguna enfermedad adquirida por el pecado, etcétera. Y sin importar enfrente de qué problema estés hoy, cualquiera que sea, con lo que estés luchando, tentación, pecado, esclavitud, un corazón duro quizás por las consecuencias de tu mismo pecado, con una vida que de pronto hoy no deseas, pero que estás arrastrando cosas que hiciste antes, te tengo una buena noticia, y de verdad que es buena. Dios es más grande que tu pecado. Dios es más grande que tu consecuencia. Dios es más grande que tu tentación. Dios es más grande con lo que estás pensando y luchando en tu mente mientras he predicado esto. Dios es más grande sin importar de lo que tenga que salir a enfrentar al salir de este edificio. Dios es más grande. Quiero terminar con esta historia, o con esta reflexión. Para los que son padres, si un niño cae a un pozo, su padre seguramente hará todo lo posible por sacarlo de ese pozo, tenga lo que tenga que hacer. Si el niño es raptado, su padre pagará cualquier suma, conseguirá ese dinero y pagará cualquier suma solo por rescatarlo. Si el hijo estuviera enfermo, le aseguro que lo llevará a la mejor farmacia o llamará al mejor médico y comprará las mejores medicinas. Pero debes recordar algo: un día Dios perdió a sus hijos. Esos cayeron en el abismo del pecado, fueron raptados por Satanás y ahora están enfermos por el pecado. Pero Dios, como un padre amoroso, haciendo un sacrificio infinito, uno y para siempre, tomó las medidas necesarias para salvarlos. La redención de la humanidad, la redención, el perdón y la grandeza de Dios ante tu pecado y con lo que sea que luches, costó nada más y nada menos que la vida y la sangre preciosa de Jesús. No hay nada que pueda estar en medio de tu relación con Dios a partir de hoy, puesto que Dios es más grande que cualquier cosa. Alguien debe creer eso en esta noche. ¿Qué tal si te pones de pie esta noche creyendo esto? No sé cuál sea tu situación hoy, pero hay un verso que tú te sabes de memoria y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es hora de dejar a un lado, es hora de dejar atrás con lo que estés enfrentando tu situación de tentación, el pecado. Ya no debes tener ninguna etiqueta, porque la única etiqueta que Dios quiere ponerte, con vestimenta, con todo lo que te imagines, es: eres mi hijo. No hay nada más grande. No hay nada más grande que el poder de Dios. Quiero que ahora reflexiones en esto. Si gusta, cierra tus ojos y sacas este momento para presentar eso que tú crees que es más grande, pero póngalo a la par. Lo que consideras grande hoy
y el poder de Dios.